una nueva serie en la escuela dominical y se va a tratar del Evangelio. Híjole. No sé cómo esto llegó a ponerse así, pero aquí está. Ok, muy bien. La nueva serie que vamos a continuar, hermanos, ¿verdad? Que estamos ahí en línea, va a ser evangelismo personal, ¿ok? Evangelismo personal es acerca de cómo evangelizar una persona. O sea, cómo hablarle a una persona acerca de la salvación de Jesucristo, ¿ok? Pero antes de eso tenemos que aprender qué es el Evangelio, ¿verdad? En la Biblia nos dice varias formas de evangelizar a la gente, ¿verdad? Podemos utilizar varios diferentes libros, aún podemos utilizar el Viejo Testamento, ¿verdad? Porque desde el Viejo Testamento, hermanos, se venía preparando, ¿verdad? Para el Evangelio. De hecho, el Evangelio también lo podemos mirar en Isaías, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue maltratado, ¿verdad? Y fue llevado a la muerte, a la cruz, hermanos, y murió por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, la serie se va a tratar del evangelismo personal, ¿verdad? Y ahí en su lección hay un cuadrito que dice, ganar almas. ¿Qué es eso de ganar almas, verdad? O sea, nosotros somos una alma. Cada persona tiene una alma que es nuestra esencia, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro ser, ¿verdad? Es Iván, ¿verdad? El cuerpo es el envase donde habita mi alma. Mis manos, ¿verdad? Son instrumentos, mi boca para expresar lo que hay dentro de mí, que es en mi alma, ¿ok? Entonces nosotros, ¿verdad? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El espíritu lo tenemos cuando nacemos, ¿verdad? En la Biblia dice que Dios expiró de su espíritu, ¿verdad? Expiró, salió espíritu de vida, y cuando Dios expiró de su espíritu, hermanos, Adán, ¿verdad? Lo formó del barro y expiró, y cuando Dios expiró, Adán se levantó, ¿verdad? Porque tuvo vida. Entonces nosotros necesitamos la vida, que es del espíritu, ¿verdad? Que nos da la vida. En este mundo necesitamos del cuerpo para que habite nuestra alma, y nuestra alma pues es mi personalidad, es mi persona. Entonces cuando nosotros morimos, el espíritu regresa automáticamente a Dios, porque es de Dios, es para poder vivir, ¿verdad? Es como las baterías, ¿verdad? Es como la luz. El foco no da luz él solo, ¿verdad? Se necesita de la electricidad, se necesita del poder para que pueda alumbrar, ¿verdad? Se necesita la materia, que es el foco, ¿verdad? La luz, que viene siendo el alma, ¿verdad? Y la electricidad, que viene siendo el espíritu de Dios, ¿ok? Cuando apagamos la luz, ¿verdad? Ese poder sale y se va la luz del foco. El foco sigue existiendo y un día se va a desaparecer. Entonces así es nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo un día va a desaparecer, ¿verdad? Cuando nuestra alma salga y el espíritu salga y ya no haya vida en nosotros. Entonces lo que nosotros somos, ¿verdad? Y lo valioso que hay en nosotros es el alma, es nuestra persona, ¿verdad? Entonces esa alma Dios la creó desde el principio para ser eterna. Nada más que esa alma tuvo que morir por cuestión de que Adán pecó, ¿verdad? Entonces, cuando el alma muere, ¿verdad? Se separa del cuerpo, se separa del espíritu, y luego vamos, ¿verdad? A la muerte segunda si no creemos en Jesús, ¿verdad? Los que creemos en Jesús no vamos a pasar por esa segunda muerte, sino que vamos a ir al cielo. Entonces, por eso se dice ganar
almas, ¿ok? ¿Yo qué soy? Yo no puedo ganar nada. Yo nada más doy el evangelio de Jesucristo, ¿ok? Y Dios es el que hace que tu alma sea salva. Cuando salga de tu cuerpo, en vez de que vaya para abajo, para el infierno, mejor que vaya para arriba, para donde está Dios, ¿verdad? Con sus moradas, esperando a los que fueron salvos, ¿verdad? Ahora eso yo se los estoy comentando basado a la información que tengo de la palabra de Dios, basado a mi fe que yo tengo en Jesucristo y que tengo en la palabra de Dios. Porque creemos que la palabra de Dios es perfecta, que es inspirada por Dios, que es la mente de Dios, y Él nos da estas instrucciones para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, ¿qué se salva? ¿El espíritu? No, el espíritu es el soplo de vida. ¿Qué se salva? ¿Mi cuerpo? Tampoco. Mi cuerpo regresa al polvo y es polvo otra vez. Ya nunca lo vamos a tener porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo que no envejece, que no se enferma. ¿Ok? Entonces, ese es ganar almas, tu alma, tu personalidad, lo que nosotros somos. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a ir a ganar almas, o sea, a predicar el evangelio. Hemos estudiado en las lecciones pasadas, ¿verdad?, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás tiene la tarea de destruir, de matar, de hurtar. Satanás tiene la tarea de llevar a las almas al infierno, ¿ok? Es por eso que Satanás utiliza falsos maestros, utiliza falsas enseñanzas. Satanás desde el principio utilizó la palabra de Dios para distorsionarla y la sigue utilizando para distorsionarla, ¿verdad? Creo que la última vez que predicamos acerca de los falsos maestros, de llegar a Jesucristo por medio de un apóstol. Eso no es verdad, eso te lleva al infierno, ¿verdad? Si tú das más a la iglesia, si tú pagas al pastor, si tú pagas a la iglesia, si tú traes dinero, entonces tú ganas la gracia de Dios. También es una mentira, la salvación no se compra, la salvación y el evangelio es gratis, ¿verdad? Si tú tienes el don de lenguas, entonces ya eres salvo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces ya eres salvo. Es otra información incorrecta. Nosotros no somos salvos por eso. No somos salvos por las obras. Nosotros somos salvos porque creemos que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros somos salvos por eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo de ganar almas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con la lección. Llegó exactamente al tiempo perfecto, hermano, ¿ok? La estábamos esperando para empezar. Ya, no se crea. Sí, bueno, ya di la introducción, ¿verdad? Acerca de ganar almas, ¿verdad? De lo que es una alma, ¿verdad? Y de que Satanás, ¿verdad? Está, hermanos, él está trabajando para que la gente no le venga el evangelio, para que la gente no abra los ojos y no reciba el evangelio. Entonces utiliza la Biblia para desviar el evangelio, desviar el evangelio limpio, ¿verdad? Contamina la enseñanza para desviar a la gente y no creer que nada más necesitamos a Jesús para ser salvos, ¿verdad? A veces nuestra lógica, pero ¿cómo? Si yo soy borracho, alcohólico, violador, asesino, he sido de lo peor, ¿verdad? Hay personas que han llegado, hermanos, a golpear a la mamá, han asesinado a la mamá, han asesinado a los hijos, han asesinado a los hermanos, ¿verdad? Hay personas que han hecho cosas terribles, ¿verdad? Y que se sienten que son imperdonables,
¿verdad? Pero como yo fui salvo, ¿verdad? Yo fui salvo pensando que Dios podía perdonar todo, pero menos esta porción, porque ahí fui terrible. Pero la palabra de Dios que dice que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que hayas cometido, ¿verdad? Entonces, no es de que yo tengo que reparar los daños. Nosotros no podemos reparar nada, hermanos, para ir al cielo. Tenemos que hacer buenas obras, claro, para glorificar a Dios. Pero es el evangelismo personal, ¿verdad? Ganar almas, responsabilidad de todos o solo de algunos. Ahorita la vamos a dejar así como una pregunta, ¿ok? No vamos a dar la respuesta. Después les vamos a decir de quién es la responsabilidad. Pero cuando se habla de la evangelización personal, muchas personas tienen diversas ideas sobre lo que significa. En definitiva, se trata de compartir el evangelio con alguien, pero muchos ni siquiera saben qué implica eso. Pablo nos anuncia el evangelio y todo el Nuevo Testamento lo deja claro. Vamos a mirar qué es el evangelio. Me agradaría mucho, hermanos, que haya alguien en línea, ¿verdad?, que no tenga idea de lo que es el evangelio, porque en esta mañana le vamos a explicar y esta mañana puede recibir el evangelio y también lo puede compartir, ¿verdad? Pero esperando que haya alguien por ahí. Pero en 1 Corintios, hermanos, vamos a leer, ahí está en su lección 15 del 1 al 4, dice: pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber que Cristo, este es el evangelio, ¿ok? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, ¿ok? Conforme a las escrituras, y que fue sepultado, o sea, cuando murió, lo sepultaron a Cristo hace más de 2000 años. Y luego, después de la sepultura, hermanos, dice, y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Que Cristo fue muerto, nada más porque sí, no. Fue muerto por nuestros pecados, por los pecados de Iván, por los pecados que él cometió en su vida, por los pecados que lo llevan al infierno. Entonces Cristo vino y murió por mis pecados, y también y que fue sepultado, y también que resucitó. Si faltara una de esas cosas no podía ser suficiente, pero Cristo fue muerto por nuestros pecados y fue sepultado y también resucitó, porque la palabra dice que si no hubiera resucitado, entonces en vano es nuestra fe que tenemos, hermanos, ¿verdad? Pero aquí hay algo también importante que miro en estos textos, hermanos. Empero dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, ¿ok? Salvos, hermanos, ¿verdad? Nosotros que estamos en este cuarto, y probablemente gente que escucha sabe acerca de eso, pero si hay una gente, hermanos, que no conoce, sería una bendición, hermanos, esta escuela dominical, hermanos, ¿ok? Para que la gente pueda recibir a Cristo en esta mañana. Pero, hermanos, dice, por el cual asimismo sois salvos, ¿verdad? Podemos decir que si andábamos, hace unos días andábamos en el Río Grande, ¿verdad? Y de repente me salí de la dona, ¿verdad? Y sentía que el agua se me metía y no hubo peligro ni nada de eso, hermanos, pero esa cosa me ayuda para estar a salvo. Tenía mi chaleco y el chaleco para flotar, y esa cosa me ayuda para estar salvo. Pero si yo muero en mis pecados, no me va a ayudar para salvarme del infierno, ¿ok? Entonces, Cristo, su evangelio,
su muerte, su sepultura, su resurrección, ¿verdad? A los que somos salvos es como traer ese salvavidas puesto, ¿verdad? Cuando moramos vamos a ser salvos de la segunda muerte. Ok, la primera muerte es necesaria. La primera muerte es una puerta, ¿verdad? A la eternidad. A los que no creen es una puerta a la eternidad al infierno. A los que creemos en Jesucristo es una puerta, hermanos, al cielo, ¿verdad? Pero de esa muerte, hermanos, ahorita antes, al principio estábamos explicando lo que significa la muerte por la cual todos tenemos que pasar, que es la separación del cuerpo, alma y el espíritu, hermanos. Pero la muerte segunda, ¿de qué vamos a ser salvo, gente que nos oye por ahí en YouTube, ¿verdad? ¿De qué vamos a ser salvos, verdad? En el principio de una explicación, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y vamos por ahí, hermanos, a revelación. Revelación, vamos a mirar la realidad de nuestras vidas, la realidad de la persona, la realidad de las almas, la realidad de lo que va a pasar cuando nosotros ya no podamos hacer nada, hermanos, ¿ok? Ahorita nosotros podemos recibir a Cristo y lo hemos recibido, por eso les digo, hermanos, porque yo recibí a Cristo, porque creo que ustedes han recibido a Cristo, ¿verdad? Pero si hay un amigo, ¿verdad? Si hay una persona, si hay un familiar que no ha recibido a Cristo, usted puede ser mi hermano por la eternidad, porque el recibir a Cristo también nos hace hijos de Dios. Pero vamos a ver en hermanos Revelación 20:10. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Ok? Creemos que la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y que no hay un error y que Dios nos ha escrito esto para nosotros, hermanos, ¿ok? Vamos a Revelación 20, hermanos, 10 al 15, 20, del 10 al 15 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. El 11, y vi un gran trono blanco, ¿ok? Donde van a ser juzgados los incrédulos, los que decidieron no creer en Cristo, sino creer en su mente, ¿verdad? O creer en la doctrina del anticristo. Anticristo quiere decir que es la doctrina que no cree que Cristo murió por nuestros pecados. Dice el 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios. Miren, hay gente que siempre dice, bueno, pues ya que Dios diga, ¿verdad? Al final de los tiempos Dios nos va a juzgar, pues ya que Él nos juzgue, que Él decida a dónde voy a ir. Pero como yo creo que Dios es bien bueno, yo no creo que Dios nos vaya a mandar al infierno, porque yo siento que Diosito es bien bueno, ¿verdad? Bueno, pues ese es el pensamiento tuyo, ¿verdad? Ese es el pensamiento que tú crees de acuerdo a tu sabiduría, ¿verdad? Con una mente finita que no es igual que la mente de Dios. Y ciertamente, hermanos, Dios nos ama, claro, pero no nos ama a nuestra manera, ni con nuestras convicciones. Dios ya trazó el plan de salvación, hermanos, ¿verdad? Y no hay otro, ¿verdad? Dice que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Pero bueno, vamos a mirar lo que estamos aquí acerca de los que estamos confiados que Dios va a poner una balanza y que va a medir nuestras obras para salvación. Que eso es algo incorrecto. Una pluma, ¿quién tiene una pluma, hermanos, por favor? Ok, para la gente que está, hermanos, ¿verdad? Dependiendo de las obras para salvación, vamos a mirar qué es el destino, ¿verdad? El 12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿verdad? El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Ahora ahí se están presentando las personas,
¿verdad?, que no creyeron en Cristo, ¿ok? Porque las personas que no creyeron en Cristo tendrán que presentarse delante del gran trono blanco y Jesús los va a juzgar por sus obras para condenación. Porque no hay una obra que puedas hacer para que te lleve al cielo. La palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ahora la diferencia aquí está. Nosotros también vamos a ser juzgados, ¿verdad?, delante del tribunal de Cristo, pero para recompensas. Esa es la diferencia. Y luego dice el 13. Y el mar dio sus muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron sus muertos. O sea, la gente que muere ahorita va al infierno porque no creyó en Cristo, ¿verdad? Van a ser llamados, van a ser sacados del infierno, van a ser llamados al gran trono blanco, y después de ahí van a ser juzgados, y vamos a ver qué es lo que pasa. El 13, y el mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Entonces mi punto es la muerte segunda, y luego ahí dice, esta es la muerte segunda. Entonces los que creemos en Cristo, hermanos, no vamos a estar entre ellos, porque nosotros no vamos a conocer la muerte segunda. Nosotros vamos a pasar, ¿verdad?, de la primera muerte, que es la separación de nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. Vamos a pasar de aquí a la vida. O sea, nosotros literalmente ya tenemos vida eterna, ya nada más necesitamos una transformación. ¿Qué transformación? Que nuestro cuerpo sea glorificado, y cuando miremos a Cristo seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y los que no creen en el Evangelio, pues se van a perder de ese evento y se van a perder de la eternidad, hermanos, ¿ok? Entonces, Dios es bueno, sí es bueno, porque Dios nos da salvación aunque seamos malos, pero Dios nos dice, aquí está, ¿verdad? Entonces, el que no es bueno es usted con usted mismo. ¿Por qué? Porque usted no quiere recibir a Jesucristo, ¿verdad? Es simple, es sencillo. Yo entiendo que muchas de las veces pensamos, es que he sido muy pecador, es que he sido muy malo, es que si yo creo en Jesucristo, entonces ya no voy a poder tener a dos mujeres, ya no voy a poder echar mi cigarro de marihuana, mi cigarro Marlboro, mis tequilas, mi fiesta, ya no voy a poder mis micheladas, mis margaritas, ya no voy a poder andar con mis amigos, mi vida, ¿qué va a pasar? O sea, entras como en pánico, ¿qué va a pasar con mi vida? Bueno, pues Dios tiene una vida mucho mejor limpia y mucho mejor para usted, ¿verdad? Entonces, yo fui una persona que yo no podía andar si no andaba ebria. En mi trabajo yo tomaba, cuando me estaba bañando me echaba 2 cervezas y a bañarme antes de comer, tomaba para platicar, tomaba para todo, y cuando yo dejé de beber, yo decía, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir. Me iba a morir si yo seguía en lo mismo, ¿ok? Porque nuevamente, hermanos, ¿verdad? El diablo viene a destruir, ¿verdad? El diablo viene a matar, el diablo te engaña, ¿verdad? Oh, yo no quiero ser un hipócrita, yo no quiero ser como los que van a la iglesia. Muchas excusas, hermanos, que ponemos, ¿verdad? Pero ese es el engaño de Satanás, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, de eso es de lo que vamos a ser salvos, de la muerte segunda, del infierno eterno, del lago de fuego, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 5:12, hermanos? Romanos 5:12 nos dice, por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué hombre? Por Adán, ¿ok? Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, ¿verdad? Entonces todos estábamos destinados a la muerte. ¿Ok? Pero si nosotros recibimos a Cristo, entonces ese destino cambia, ¿verdad? De muerte
a vida. El 6:23 de Romanos, hermanos, 6:23 nos dice, porque el salario del pecado, un salario es la paga, ¿verdad? Que te dan después de lo que haces. Entonces, ¿cuál es mi paga después de lo que yo hago pecando? Después del pecado dice, porque el salario del pecado es muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Pero por eso aquí en 1 Corintios le dicen, pero declaro, hermanos, el evangelio, ¿verdad? Por el cual asimismo sois salvos, por el evangelio somos salvos. Ahora, ¿qué es el evangelio? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pero el evangelio, ¿qué significa? Significa buenas noticias o mensajes de gozo. Este mensaje es lo que Cristo hizo. La próxima semana, hermanos, hablaremos sobre cómo compartir el evangelio, pero esta semana veamos qué es el evangelio y quién es. Pero punto número 1, la vida perfecta de Cristo cumple la ley, ¿verdad? La vida perfecta de Cristo que cumple la ley. Para morir alguien debe de haber estado vivo. Que Jesús viviera una vida perfecta es de suma importancia, porque si no se hubiera hecho, nuestros pecados no habrían sido expiados, ¿verdad? Se necesitaba un ser humano, el ser humano pecó, pues necesita el ser humano, necesita Jesucristo haber venido en un cuerpo humano, hermanos, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento todos podemos recordar y mirar, ¿verdad? Que antes se hacían sacrificios, ¿verdad? Para calmar la ira de Dios, hermanos, ¿verdad? Se hacían sacrificios por los pecados, se hacían sacrificios para purificar, ¿verdad? Alguien que hacía algo en pecado, hermanos, ¿verdad? Tenía que purificarse, traer diferentes tipos de animales, ¿verdad? Y eso costaba dinero y costaba tiempo, y eras purificado temporalmente, regresabas, pecabas y otra vez otros sacrificios, pero el sacrificio nunca era para ir al cielo, ¿ok? Entonces, se sacrificaban corderos, ¿verdad? Y ahora nosotros, ¿verdad? Miramos que Cristo es el cordero, en Juan 1:29, ¿verdad? Juan en Juan 1:29 nos dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo fue perfecta, ¿verdad? Pero también y ya no hay tiempo, hermanos, pero en Revelación también nos habla acerca del Cordero, ¿verdad? Los que estamos escritos, ¿verdad? En el libro del Cordero son los que somos salvos, hermanos, ¿verdad? Pero no vamos a mirar eso, vamos a pasar a 1 Pedro 2:2, ahí dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, hermanos, ¿verdad? Jesús no pecó, ni encontraron engaño en su boca, y en Isaías, hermanos, ¿verdad? En Isaías nos dice acerca del evangelio también, ¿verdad? En el Viejo Testamento, ¿verdad? Cómo él fue maltratado, ¿verdad? Le arrancaron su barba, dice que fue como un cordero al matadero para, fue ¿cómo se dice cuando les quitan ¿cómo se llama? La lana a las ovejas, a los corderos. Fue trasquilado, ¿verdad? Vamos a ver, Isaías 53, vamos a ver qué dice ahí. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaquezas, y como es que escondimos de él el rostro, menospreciado, y no le estimamos. Cuando la gente diga, es que Diosito es muy bueno, ¿verdad? Es que Dios no nos puede mandar al infierno, no creo que Dios nos quiera mandar al infierno, tienen razón.
Dios no los quiere mandar al infierno. Por eso Él vino, ¿verdad? Se humanó y tuvo que pasar por esto. Y dice, 4, ciertamente nuestras enfermedades Él las llevó y Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos a Él por azotado, herido y abatido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová traspuso en Él el pecado de todos. Voy a leerlo. En el 1 dice 53:1, quien creyó en nuestro dicho y él abrazó y el brazo de Jehová sobre quien se ha manifestado y subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos y sin parecer tanto le deseemos. Bueno, pero vamos a pasar, hermanos, a 2 de Corintios, ¿verdad? Dice 5:21, porque a él que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Cuando dice hizo pecado, no quiere decir que él pecó, sino que él decidió llevar nuestros pecados en él. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Alguien tenía que cumplir la ley de Dios, así que Jesucristo, Dios en la carne, ¿verdad? Lo hizo, y eso lo vamos a mirar en Juan 1. Juan 1. En Juan 1:1, hermanos, nos dice esto: en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. El verbo es tu palabra, ¿verdad? También se puede decir la palabra. Lo que yo hablo, si yo ahorita le digo a Cristina algo, o al hermano Anthony, o al hermano Luis, o al hermano Jimmy, si yo lo ofendo, ¿ok? No puedo decir, hoy no era yo, nada más fue un pensamiento. No, eso nunca se va a poder separar, lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque eso salió de mi ser, eso salió de mi pensamiento, eso salió de mi corazón, eso salió de mi ser. Recuerdan que somos cuerpo, alma y espíritu. El alma, ¿verdad? El cuerpo le ayuda, ese instrumento, la boca, para dar a conocer lo que hay en el alma, ¿verdad? Entonces, yo digo algo bueno o malo, yo nunca lo voy a poder separar, porque salió de mí, y eso es lo que yo soy, lo que yo le estoy diciendo a él. Entonces, la palabra sale de mi mente, sale de mi ser, ¿verdad? Así es Jesucristo en el principio, ¿verdad? Dice nuevamente, en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que la palabra es Dios mismo, tiene su misma esencia, ¿ok? Y vamos a mirar cómo, hermanos, en el 14 dice, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo, ¿verdad? Que hizo todas las cosas que podemos mirar ahí en Juan también, después en los demás versículos, ese verbo, hermanos, ¿verdad? Se hizo carne, ¿verdad? Pero por eso creemos que Jesús es Dios, porque tiene su misma esencia, ¿verdad? Y podemos leer ahí, ahorita no hay tiempo, podemos mirar que todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, hermanos. Pero vamos a Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino para cumplirlos.
¿verdad? Nota el nacimiento virginal forma parte de esto y es muy importante para que Cristo no heredara una naturaleza pecaminosa. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a continuar. Este es el punto número 1, la vida perfecta de Cristo que cumple la ley, ¿verdad? Cuando Él nació en María, ¿verdad? Pues no nada más fue depositado en ese cuerpo y ahí nació, ¿verdad? Miramos la palabra que es el verbo, ¿verdad? Hecho carne. Pero número 2, hermanos, la muerte de Cristo como expiación. En 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. En Romanos 5:8, más Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues Dios nos ama, hermanos, ¿verdad? A los oyentes, a las personas que no son salvas, Dios nos ama. Dios nos ama a todos, ¿verdad? ¿Y qué versículo nos respalda, hermanos? ¿Qué versículo nos respalda? Juan 3:16. Juan 3:16. Respalda el amor de Dios hacia el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? O sea, a los pecadores, que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierde, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjense lo que le vamos a decir. Dios nos ama, Dios no nos ama como somos, ¿ok? Dios quiere que seamos más como Él. Eso es para los que somos salvos, ¿ok? Para los que no son salvos, Dios nos salva Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero si tú no has recibido a Cristo como Salvador, ¿ok? Aunque Dios te ame, por eso Él vino y murió por los pecados, pero si tú no crees en Cristo, en su muerte, sepultura y su resurrección que fue para ti, si tú no crees en eso, ¿verdad? No va a servir de nada que Dios te haya amado y ame al mundo. No va a servir de nada para ti que no creíste, ¿ok? Porque tenemos que tener fe en Él para que podamos ser salvos. Entonces, ¿Dios te ama? Sí, Dios te ama. Hay gente que ahorita está pasando por depresión. Hay gente ahorita que está pasando, que hizo cosas malas y está en depresión, que no se puede perdonar, ¿verdad? No encuentra a Dios. Hay gente, hermanos, que quiere buscar a Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. Hay gente que quiere cambios en la vida, pero no sabe cómo comunicarse con Dios, no sabe cómo tener conexión con Dios. Es que yo siento que Dios no me escucha, no sé cómo acercarme a Dios, no conozco a Dios. Bueno, paso número 1, creer que Jesús murió por tus pecados. Paso número 1, ¿verdad? Te haces hija o hijo de Dios, ¿ok? Paso número 2, Él te va a dar el Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿ok? Y cuando tengas el Consolador, entonces Dios va a estar en tu vida y va a consolarte a la situación que estés pasando. Hay muchas personas que están pasando por abuso, por divorcios, personas que quieren salvar su matrimonio, pero el esposo no quiere, o la esposa no quiere, o no saben cómo perdonar, y necesitamos a Dios. Y para poder llamar a Dios, ábrele la puerta. Tienes que creer que Él murió por tus pecados. Tienes que creer que Él resucitó y que eso lo hizo para perdón de los pecados, número 1, ¿verdad? Y después, como todo, tenemos que trabajar un proceso, ¿verdad? Confiar en Dios, leer su palabra y cambiar nuestras vidas. La solución a los problemas siempre va a ser Dios. Entonces Dios nos ama, sí. Dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo. ¿Y cómo es que la gente está yendo al infierno? Pues porque la gente no cree el evangelio, ¿verdad? Y no hay nada peor que morir sin Cristo, porque es una vida de tormento por la eternidad, ¿ok? Hay mucha gente que se quita la vida pensando que ahí se acabó todo.
eso es una mentira. Ahí empieza tu eternidad, ¿verdad? Entonces, por ahí la muerte por derramamiento de sangre es la razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Jesús pagó nuestros pecados, nadie más podría haberlo hecho. Entonces, ¿qué es el evangelio, verdad? Es que Cristo fue muerto por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿verdad? El evangelio significa buenas noticias. Punto número 1, la vida perfecta de Cristo cumplió la ley, lo que el Antiguo Testamento y todos los sacrificios no pueden hacer. Tú puedes sacrificarte para vivir una vida perfecta, eso no te va a salvar para que tengas vida eterna, ¿verdad? Punto número 2, la muerte de Cristo como expiación, ¿verdad? Su sangre, ¿verdad? Fue derramada por nuestros pecados. Punto número 3, el entierro de los pecados por Cristo. En el entierro fue tan importante porque demostraba que Cristo realmente había muerto, y ahí está un texto bíblico, pero también puso nuestros pecados en la tumba para siempre. Ahí también está 1 Corintios 15, 40 al 44, pero el cuerpo con el que Jesús pagó por nuestros pecados fue transformado, por lo que el cuerpo antiguo que cargaba con los pecados, en cierto sentido ya no existe, nuestro pecado han desaparecido. Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y luego vino a sus discípulos, ¿verdad? Y les enseñó el costado y les enseñó las manos, ¿verdad? Por eso dice la palabra que lo que ellos palparon, lo que ellos vieron, ¿verdad? También, hermano, se acercó a Tomás, ¿verdad? Un incrédulo, dice, si yo no veo, ¿verdad? Yo no creo, ¿verdad? Y Tomás, hermanos, también miró sus agujeros, ¿verdad? De Jesucristo en su resurrección, hermanos, ¿ok? Pero la poderosa resurrección de Cristo, y luego, hermanos, la resurrección de Cristo, hermanos, también la podemos mirar. Él hablaba a futuro antes de su muerte, dice, voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenía que haber una resurrección también, hermanos, ¿verdad? Vamos a dejarle ahí por cuestión de tiempo, hermanos, pero el último, la 5, la persona pura de Cristo, Dios hombre a la vez. Filipenses 2, 5, 8, hay en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, tuvo por rapiña ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que bendigas la predicación con el pastor, Señor. Danos oídos, Señor, para escuchar las cosas espirituales. En el nombre de Cristo. Amén.